Hola Perico, ¿cómo estás? Hola Laura, qué gusto saludarte. Estamos bien, estamos bien. Eh, Hemos hecho una caminata improvisada hoy día por la montaña y ya estamos por acá de regreso Ok. para conversar. Cuéntame, ¿qué es por acá? ¿Dónde estás? Eh, Estoy exactamente en un área de conservación. Acá en Perú existe esa figura de áreas de conservación privadas. El nombre de esta área se llama Milpug. Está a 1 hora y media al sur de Chachapoyas, en la región Amazonas. Es un bosque estacionalmente seco y esto lo destaco porque muchas veces la gente escucha Amazonas y se remite hacia la selva amazónica, ¿no? Ujú. Acá es diferente, ¿no? Es la región Amazonas donde hay una variedad de pisos ecológicos. Ok. Déjame que te presente. Pedro Heredia Arce, natural de Lima, ex empresario textil. En el 2005 decides dejar tu vida en la ciudad para integrar el proyecto que inició tu mamá, Doña Lola, allá por el año 2000. Eres pionero en conservación voluntaria en el distrito de Magdalena, departamento de Amazonas. Este predio, como tú decías, llamado Milpug, es una palabra quechua que significa tragadero en el nororiente del Perú, pero también podría haber sido un sitio de las crónicas de Narnia, un lugar mágico. En Milpug crecen más de 20.000 árboles que son protegidos de la tala y son refugio de muchos animales. Allí hay un aviario, un jardín botánico, un vivero y parte del camino del Inca que conduce a Chachapoyas. Hoy continúas la labor en el área de conservación, convirtiéndola en una de las 5 mejores de tu país. Bienvenido. Gracias. Cuéntame cómo era tu vida en Lima, qué hacía Perico, cómo era tu entorno, quiénes eran tus amistades, cómo vivías. Bueno, mi mundo se desarrollaba en el ambiente empresarial antes de venir acá. Efectivamente, tenía una iniciativa textil, una empresa textil, en la cual no solo producíamos prendas para la venta al público, sino también abastecíamos a las empresas productoras de cerveza en lo que es su merchandising. Era una empresa que creció en muy corto tiempo y bueno, mi mundo se desarrollaba en ese ambiente. También yo he radicado durante mi vida en Lima, en Barranco, que es un lugar bohemio. Entonces mi mundo se movía entre gente que hacía empresa, gente que hacía arte. El movimiento cultural en Barranco, en Lima, es muy fuerte. Entonces, es una vida vinculada al entorno bohemio, ¿no? Eh, Así ha sido, ¿no? Mi vida en la ciudad. Y bueno, siempre he vivido en ciudades, pero de provincias, ¿no? Mi padre ha sido ingeniero civil, especialista en carreteras y puentes, y por ese motivo hemos viajado de provincia en provincia y siempre de alguna manera ligado hacia los entornos naturales, ¿no? Entonces, ahí puede haber sido también la marca que me ha dejado hasta ahora. ¿Y en qué momento sentiste que el entorno no era tu tribu, que necesitabas conectar con la naturaleza? Desde niño, mis manos han tenido un contacto muy próximo a la naturaleza. Mis sentidos también han sido hermanados con este entorno. Y gracias a esas experiencias iniciales y posteriormente, cuando en las épocas de universidad, siempre en las vacaciones me gustaba salir de viaje. Entonces, no es algo que haya nacido en los últimos 20 años, sino es algo que ya venía, diríamos, innato y quizás también en el ADN, ¿no? Porque mis abuelos han tenido también esas aficiones a
a vivir en el campo más que en las ciudades. ¿Cómo empezó tu mami con la reserva? Y cuando tú llegaste, ¿qué es lo que te encontraste en Milpug? Mi madre ha sido una mujer muy valiente, ¿no? Siempre me gusta destacarla como la pionera de la mujer, la primera mujer en Amazonas en haber hecho un área de conservación. Ella decide dar un giro total a su vida, desprenderse de su vínculo con la ciudad, en este caso ella vivía en Lima, y coincidir con haber recibido una herencia por parte de su padre, que precisamente era este espacio que se llama Milpug. Para ella no ha sido fácil en los inicios, ¿no? Ella ha pasado momentos muy duros para poder empezar un proyecto en un lugar donde no existía nada. Ahora ya hay medios de comunicación, hay internet, hay los servicios que uno podría tener en la ciudad. Ella para mí ha sido como un ejemplo, ha sido como una inspiración y eso era también lo que precisamente en el momento en que yo quise también dar ese paso de dejar la ciudad y venir a reconectarme con un ecosistema particular como este, pues ha sido lo que me ha dado la energía, ¿no? Para poder empezar y continuar. Pero no ha sido fácil, para mí tampoco ha sido fácil porque cuando yo he llegado acá, pues la casa no estaba terminada, no había agua, no había electricidad, no había comunicación. Entonces los primeros años han sido de adaptarse a los recursos que teníamos a la mano, ¿no? Y para eso se ha usado mucho ingenio, ¿no? Mucho ingenio. Me gusta destacar que a pesar de que en esas épocas no teníamos electricidad, por ende no teníamos internet, entonces teníamos que consultar con la almohada para encontrar soluciones, ¿no? Y en las noches era cuando uno iba pensando cómo solucionar el tema del agua, de la comunicación, de la electricidad o cualquier problema que se nos presentaba. Entonces creo que ese instinto de supervivencia ha sido activado ante una necesidad, ¿no? Valoro mucho el haber aprendido esos años, ¿no? Yo considero esto como mi mejor universidad, ¿no? Mi universidad para la vida, porque yo acá he aprendido mucho como para prepararme para una vida de futuro, ¿no? Me gusta también destacar ese término, ¿no? Porque ahora con toda la situación que vive el mundo, pues el estilo de vida que llevo, diríamos que es el estilo de vida futura de muchas personas que deberían aspirarlo, ¿no? Ujú. Entonces, ha sido todo un reto empezar una vida acá, viniendo de una ciudad, pero también ha sido una linda oportunidad para empezar a soñar, ¿no? Empezar a soñar y esos sueños son los que han motivado a tener los logros que tenemos actualmente. Qué interesante todo lo que dices, porque tú tienes un pasado como Boy Scout de niño y tuviste que aplicar Correcto. también toda esa intuición porque con tu mami han levantado piedra por piedra una casa que, como leía, parece hecha de galletas. Hicieron 2 kilómetros de sendero, sembraron, fueron conservando y creando nuevos espacios. Te quería preguntar cuáles eran tus sueños en ese momento, ¿qué soñabas? Tan pronto como los primeros años me instalé acá, pues mis sueños eran primero satisfacer las necesidades a las cuales uno estaba acostumbrado en la ciudad, ¿no? Y eso no ha sido de la noche a la mañana. Eh, y paralelo a eso, iba de la mano la autosostenibilidad, ¿no? Siempre y hasta ahora continuamos con ese proceso de alimentarnos de lo que sembramos
¿no? Y eso complementarlo con otras actividades, por ejemplo, la apicultura, ¿no? También tenemos producción de miel de abeja, que suma este sueño de autosostenibilidad. Ese sueño nunca termina, es una manera de lograr tu independencia ante el cambio climático, ante la crisis energética, eh, es poder crear nuestro propio mundo y hacer de ese mundo un espacio digno donde se pueda vivir y en armonía con la naturaleza, ¿no? Nuestra aspiración es ser agradecidos porque nosotros no somos los dueños del espacio. Puedo tener una casa acá, pero el dueño es quien llegó primero, ¿no? Y el primero que llegó acá, pues pueden ser las aves, pueden ser los mamíferos, las plantas, qué sé yo, a quienes hay que agradecerles a quienes hay que saber respetar. Recuerdo una vez que criábamos gallinas acá, por ejemplo, ¿no? Y no faltaba en ciertas ocasiones que los tigrillos se robaban alguna gallina por ahí. Entonces, si yo hubiera sido una persona local, me imagino que hubiera salido a perseguirlo al tigrillo hasta darle fin. Pero acá, con nuestra lógica y nuestra filosofía, lo que entendíamos con ese acto que, bueno, ocurrió y hay que asumirlo como mi pago de alquiler por el espacio, ¿no? Que ellos me están permitiendo vivir en su territorio. Entonces, ese es el sueño, ¿no? Demostrar a la gente de que sí se puede vivir de la conservación. Quizá económicamente no es rentable, no es negocio, pero lo que más interesa es la riqueza espiritual, ¿no? Ujú. El dormir tranquilo, el levantarse con energía, de poder tener muchos sueños, en conocer a tantas personas. Sinceramente, vivir para mí acá ha sido como un filtro en cuanto a, a conocer personas especiales, ¿no? Acá ha venido gente que ha querido conocer mi estilo de vida, que se ha inspirado en lo que hacemos, que lo que ha hecho mi madre. Entonces, eso es muy satisfactorio para mí, ¿no? El que algunas personas me consideren como inspiración, cuando me lo dicen eso, pues claro que se me pone la piel de gallina, ¿no? De haber contribuido en algún tipo de reflexión en las personas que pasan por acá. Y como tú bien dices, la tierra no debería tener dueño, deberíamos todos aportar. Y justamente para conservar y proteger este sistema de bosque tan poco representativo en tu tierra, te acercaste a Chachapoyas, que es la capital de la región, a una ONG y aplicaste al Fondo Semilla para crear un fondo de conservación. Y te escogieron, tu proyecto fue elegido. Cuéntanos un poquito qué significó eso y en qué te impulsó. Yo llegué acá inicialmente con mis ahorros, pero conforme pasaba el tiempo, pues los ahorros también se empiezan a esfumar por los tantos gastos que había que hacer. Entonces el sueño de hacer un área de conservación era tan solo un sueño. Sin embargo, ocurrió, tal como lo mencionas, que un día que fui a la ciudad me pasaron la voz de este fondo semilla al cual había que concursar haciendo una propuesta casera, diríamos, porque yo no soy botánico, no soy especialista en naturaleza, yo más tiraba para el mundo de los negocios y la empresa. Y sin embargo me imbuí, ¿no? En este mundo, preguntando a la gente local que me den referencias locales de plantas, animales, y pude armar mi expediente técnico, ¿no? Que por suerte fue aprobado, ¿no? Y eso fue mi impulso inicial para vincularme formalmente con la conservación, ya que desde un inicio mi madre empezó a hacer conservación, pero de forma pues informal, diríamos, ¿no? Ya con este fondo semilla nos permitió contratar a los especialistas, que en este caso son especialistas en las líneas de la naturaleza,
en lo que toda esa información servía para armar un expediente técnico que posteriormente pasaba al Ministerio del Ambiente y ellos después de una serie de evaluaciones y levantamiento de observaciones, lo dieron por válido al área de conservación. Entonces, para nosotros fue un hito en nuestra historia, en la historia de Milpug, el haber conseguido ese fondo semilla, ¿no? Porque nos vinculó no solo a Milpug con el tema de la conservación, sino que también nos fuimos involucrando poco a poco y empezamos a crear un movimiento ambientalista a nivel de la región Amazonas. Tú me contabas que tuviste que también clasificar las especies y te las tuviste que arreglar, digamos, de alguna manera para poder eh, poner señuelos, eh, cámaras trampa, empezar a estudiar la fauna del lugar. ¿Qué tipo de especies hay en el sitio? Bueno, en lo que se refiere a especies botánicas, somos la única área de conservación en el Perú en tener un tipo de cedro que es denominado Cedro de Cuélap, en homenaje a un sitio arqueológico de los más importantes de la región. Algunos dicen que es el segundo Machu Picchu, figurativamente, que se llama Cuélap, ¿no? En honor a este lugar es que le ponen Cedrela cuelapensis o Cedro de Cuélap. Somos la única área que no solo lo preserva, sino también lo multiplica. Ya llevamos varios años propagando esta especie y eso está ayudándonos a enriquecer el ecosistema no solo de Milpu, sino de esta región nororiental del Perú, que alberga la mayor cantidad de cedros de América. Hay 6 variedades de cedros entre la región de Amazonas y la región colindante hacia el oeste, que se llama Cajamarca. En el caso de las aves, actualmente, después de las actualizaciones que se han estado haciendo de inventarios, podríamos asegurar que ya estamos cerca de las 110 tipos de aves. Entre ellas hay 8 endémicas y hay una en peligro crítico, ¿no? Que es el carpintero enano. En el caso de los mamíferos ha sido muy interesante el registro porque eso no se puede hacer con un estudio biológico de una semana o de 2 semanas, porque registrar a los mamíferos para eso se tiene que usar ya tecnología, ¿no? Es por ese motivo que recurrimos a las cámaras trampa y a eso sumamos la intuición animal, ¿no? Porque para colocar las cámaras trampa en los lugares estratégicos, teníamos que pensar un poco como animal en qué lugar me refugiaría, por qué lugar podría caminar o qué podría comer en ciertos lugares. Entonces, ese fue el primer criterio para colocar la cámara trampa, sumado también a atrayentes. En el caso de atrayentes, pues hemos ido aprendiendo con el tiempo. En un primer paso han sido botellas de agua, en una segunda etapa han sido bloques de sal y lo que nos dio un éxito de 100% ha sido los perfumes. Hemos conseguido acá una mezcla de aromas, olores, de hierbas del bosque que después de tanto juego y quizás hasta por la cuestión del azar, hemos dado con el olor preciso y ese olor bueno, hemos conseguido apoyo de un laboratorio para que nos saque extracto y ese extracto lo tenemos como oro. Lo usamos tan solo algunas gotas en esponjas que colocamos en lugares donde colocábamos las cámaras trampa. Y gracias a ese olor era que llegaban todos. Era como si el arca de Noé abría las puertas y invitaba a todos los animales que llegaran. Algo así ha sido metafóricamente, ¿no? Y gracias a eso, pues hemos podido conocer a los cerca de 24 mamíferos que habitan en este bosque estacionalmente seco, entre los cuales destacan ratones, 5 variedades de ratones propios de este ecosistema, y también lo que nos ha llenado de
orgullo, no por desmerecer a los otros mamíferos, sino digo orgullo porque son especies que nos están ayudando a conseguir proyectos a favor de la fauna, y me refiero específicamente a los felinos pequeños salvajes. Hemos registrado dos tipos de estos felinos, el leopardo garlepi y el leopardus tigrinus pardinoides, que son especies de gatos salvajes con la misma apariencia posible de un felino grande, pero en pequeño, ¿no? Llegan a más o menos entre 3 y 6 kilos y habitan en este ecosistema, ¿no? A ello se ha sumado el jaguarundi, que es un felino distribuido en muchos lugares de Sudamérica, y también nos ha gustado registrar pumas. ¿Cómo está afectando el cambio climático al área, a estas especies, al lago y al bosque en general? Bueno, acá venimos llevando control pluviométrico, control de lluvias, más o menos 5 años. Y ya en los análisis que hemos hecho de esos índices, se puede ver con suma claridad cómo se están presentando esos extremos. Es decir, hay temporadas de mucha lluvia, como también hay temporadas de mucha sequía. Esos son indicadores ya de cambio climático estableciéndose y asentándose cada vez más. ¿Eso cómo se está traduciendo en la vida diaria? Es sequías más acentuadas, incendios, pero no incendios naturales, sino incendios provocados. Existe la costumbre acá de la gente rural de que, de que el fuego, el humo que produce un incendio, va a condensarse en la atmósfera y va a crear nubes, y esas nubes negras va a generar lluvia. Eso es una creencia muy ancestral que es muy difícil quitarla, y es el motivo que en estas épocas de alta sequía, pues los campesinos se ven en la necesidad de apurar a las lluvias, ¿no? Y producen incendios. Además, como tú dices, está todo interconectado, no es simplemente que sea temporal o season o que, sino que todo está afectado. Eh, Pasando a un tema más mágico, tú vives en una tierra mágica, aunque todo es real, pero hay situaciones y leyendas, como por ejemplo una que he leído de que en el medio del valle, a unos kilómetros de Ucuelap, vive un duende que descansa dentro de un ficus. También he escuchado las historias de esas lajas que se han convertido como en un círculo que está en la entrada de Milpug. ¿Me podrías contar alguna historia para poder cerrar esta conversación que te parezca que merece la pena? Historias que podría destacar en este momento, se me ocurre el hecho curioso de que los caballos salvajes suelen aparecer con trenzas, con el crin trenzado, pero es una trenza bien elaborada. No se sabe qué es lo que ocurre, no se sabe quién lo hace. He consultado a expertos, estudiosos de aves, me dice que no han visto ninguna ave que haga ese trabajo. Y también la gente local cuenta que ese mismo tipo de trenza suele aparecer con las hojas del maíz. Cuando el maíz ya está para dar fruto, también se encuentran esos tejidos. En el caso del arco que me mencionaste, que algunos le dicen portal mágico, eso lo construyó un amigo, un inglés que radica en Chachapoyas, como homenaje a mi madre. Y este portal, según lo que me ha descrito, es una especie de Wi-Fi celestial, es un punto de reflexión, está construido en un sector del camino prehispánico, y el espacio invita a sentarse en silencio y reflexionar y conectarse con la naturaleza, con las personas que ya no están presentes.
Lo curioso de este espacio es de que se cayó por accidente de unas vacas de algún vecino que en algún momento entraron y rompieron la lógica porque se volvió a aparecer hecho al día siguiente y mejor aún, ¿no? Ha quedado más perfecto. El amigo que lo hizo me contó que se demoró 4 días y se le cayó 8 veces y ahora pues en un tiempo récord apareció restaurado. No sé qué pasó, no sé quién lo hizo, tan solo lo valoro como un espacio mágico y siempre que llego ahí, pues para con visitantes o solo también invita a la reflexión, ¿no? Entonces, vivo en un entorno rodeado de magia, hay mucha energía acá, hay asentamientos prehispánicos también acá en el lugar que suponemos esas energías todavía deben estar, ¿no? En su territorio. Entonces, es otro motivo para vivir con respeto en este espacio. Y bueno, no son cosas de temer, pero son cosas de respetar, valorar y agradecer. Por último, Perico, ¿qué podrías decirle a aquellas personas que quisieran migrar de las ciudades e ir o al campo, a la montaña, al bosque y poder vivir de una forma más natural, más en contacto con la naturaleza y no se animan? Les diría que tomen la decisión, que seamos conscientes que se vive una sola vez, ¿no? Y que no debemos desperdiciar oportunidades únicas, ¿no? Les diría que reconectarse con la naturaleza es reconectarse con uno mismo, aprender más de uno mismo. Es una manera de empezar a enriquecerse no solo espiritualmente, sino también con sueños, con sentirse un elemento trascendente. Siempre escuché que decían, pronto volveremos a la normalidad, que en realidad ha sido volver a la anormalidad, ¿no? Porque la vida que se desarrolla no es la vida lógica desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, animar a la gente a que vea que puede escribir su historia de manera diferente, que se va a poder sentir útil, no solo enriqueciendo su vida, sino también aportando también a dejar huella y a hacer camino y ser inspiración para otras personas. Bueno, tú eres una inspiración para otras personas. De seguro que sí. Para esos niños de la escuela que te van a visitar, para esos grupos que van a tener un contacto consigo mismo y con el entorno, con los animales con los cuales te cruzas, seguramente. Te mando un abrazo muy fuerte y espero encontrarnos en el camino. Un beso para el Amazonas. Gracias, Laura. Recibido. Cuando quieras. Esta es tu casa también. Cuídate mucho.